Los mercados europeos inician el mes de junio con dudas. Finalmente el cierre de sesión ha sido negativo, también arrastrado por las caídas que estamos viendo a esta hora en Wall Street. Saludamos a Darío García. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hemos visto tono mixto en la sesión durante gran parte de la mañana. Cuando iniciaba la jornada Wall Street parecía que se animaba el mercado y luego se ha vuelto a dar la vuelta. Por supuesto no son las caídas que hemos visto durante las jornadas más rojas, ¿no?, del mes de mayo, pero sí seguimos viendo pues cierto nivel de volatilidad. ¿Qué te ha parecido de la sesión? ¿Cómo crees que inicia el mercado el sexto mes del año? Bueno, pues sí tenemos en cuenta que hoy efectivamente 1 de junio es el primer día del último mes del trimestre. Estamos ante claramente un inicio con correcciones. Si bien la mayoría de los índices han abierto los futuros antes del horario de contado con un hueco de precios al alza y que descontaban inicialmente que pudiéramos ver un gran impulso, finalmente lo primero que han hecho los índices en Europa han sido cerrar los huecos y luego se han dejado llevar por el sentimiento inversor proveniente de Estados Unidos. Recordemos que esta jornada ha estado marcada por una publicación mixta de PMIs dentro del conjunto de la eurozona y del resto de países que todavía quedaba por conocerse, pero sobre todo también proveniente de Estados Unidos los datos de ISM, que en algunos casos incluso han estado cotizando, se han publicado datos por debajo de los 50 puntos. Eso indica una contracción en el sentimiento del sector de manufacturero del ISM de Estados Unidos y es lo que ha empezado a lastrar y prácticamente desde las 4 de la tarde las correcciones en el mercado, que todavía ahora se siguen extendiendo en el horario de negociación en Estados Unidos, pero que también se ha trasladado a los futuros en Europa, donde el DAX alemán ya está cotizando por debajo de los mínimos de esta semana y que podría marcar una consecución de correcciones a la espera de lo que se conozca hoy de ese libro beige de la Reserva Federal para la próxima reunión de sus perspectivas económicas y los datos de empleo que conoceremos mañana y el viernes de Estados Unidos. Darío, también hemos visto cómo se daba la vuelta a los rendimientos de los bonos, tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Veíamos esa corrección del rendimiento, algo de entrada de dinero, pero luego, pues finalmente también se ha dado la vuelta. Estamos viendo esa subida de la rentabilidad, rozando otra vez el 3%, el bono estadounidense a 10 años. Hoy estamos esperando, por ejemplo, el libro beige de la Reserva Federal. Hemos tenido mensajes de algunos miembros del Banco Central Europeo y también como telón de fondo esa previsión de Deutsche Bank que apunta a 50 puntos básicos en la subida de tipos de la eurozona. ¿Qué nos están indicando en este caso los bonos? Bueno, pues en este caso lo que nos están indicando es que las ventas de estos activos están marcando de nuevo una tendencia a mantenerse en liquidez. La expectativa de esa agresividad por parte de la Reserva Federal no es ni más ni menos, recordemos, que una destrucción de dinero y por lo tanto si hay menos dinero en circulación, el valor intrínseco o el valor unitario tiene mucho más valor que el precio en este caso que se podría pagar a día de hoy. Por lo tanto, los mercados están descontando una apreciación muy fuerte de la divisa norteamericana y por lo tanto mejorar desde el punto de vista de performance o de rendimiento, que los rendimientos de los bonos ahora mismo están disparándose en el caso de Estados Unidos y de Alemania, también está perjudicando a la cotización de las grandes energéticas y de los sectores más cíclicos que recordemos que suelen tener una rentabilidad por dividendo en relación al precio de la acción bastante interesante y es lo que ha originado, entre otras cosas, que hoy el sector energético en Europa y en España concretamente lidere las correcciones junto al sector bancario. En el telón de fondo del mercado también esta jornada hemos estado muy pendientes del petróleo. Darío, mensajes contradictorios. Publicaba el Wall Street Journal que la OPEP quería sacar del acuerdo del cártel a Rusia. Decían ahora mismo fuentes de Bloomberg y de Reuters que la OPEP no había discutido eso. De cara a mañana sí prevemos conocer ya un poco más cuál es la senda, con una menor previsión de demanda y también de oferta de crudo en el mercado. Pero mientras tanto, tenemos unos precios que siguen alcistas. Tenemos unas compañías petroleras en bolsa que siguen cotizando esas subida de los precios del barril. ¿Hasta dónde crees que va a seguir esa evolución? Pues en principio deberíamos pensar que el embargo en Europa al petróleo proveniente de Rusia va a generar una escasez de oferta en el más corto plazo y que va a inflar los precios de los barriles a la espera o bien de que se destruya la demanda por el incremento de los precios, que recordemos que ya el litro de gasolina, al menos aquí en España, está bastante por encima, tanto en el diésel como en la gasolina, por encima de los 2 euros por el litro, y eso se traslada a otros países de la eurozona donde incluso el litro es mucho más caro. Pues en este contexto donde previsiblemente podamos encontrarnos ante una destrucción de la demanda, hasta que no se equilibren las dos fuerzas del mercado, es probable que sigamos viendo esta tendencia y veremos si realmente Europa es capaz
de pagar unos precios del petróleo provenientes de Estados Unidos, con lo que el incremento de los costes de la logística se refiere, que están calculados de media en un 40% de lo que actualmente se está pagando el precio a Rusia, pues origine una mayor inflación dentro de los precios de la energía y, lógicamente, dentro de cualquier otra cadena de valor que necesite de la energía de los derivados del petróleo o del gas natural para realizar su función. Por lo tanto, veremos, en primer lugar, el impacto de este incremento de los precios en las materias primas energéticas y, en segundo lugar, trasladado directamente a las materias primas agrícolas. Pues Darío, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene. Igualmente, un saludo.